Hola gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Sean bienvenidos a esta nueva y sospechosa entrega. Vamos a analizar un tema propuesto por una muy importante filósofa alemana, Hannah Arendt. Hablaremos de la banalidad del mal. No olviden, por favor, dar pulgar arriba. Es muy importante para nosotros dejarnos también sus comentarios. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Bienvenidos. La banalidad del mal. La triste verdad es que la mayoría de los males son cometidos por personas que nunca deciden ser buenos o malos. Hannah Arendt. Nacida en Linden el 14 de octubre de 1906 y fallecida en Nueva York el 14 de diciembre de 1975, la filósofa y socióloga alemana de origen judío Hannah Arendt acuñó el concepto banalidad del mal para describir cómo los sistemas de poder político llegan a trivializar el exterminio de seres humanos al ser este realizado como un ejercicio burocrático, ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Abro comillas. Cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de filosofar, cuando dejamos de reflexionar, nos convertimos en lo peor que puede dar la humanidad. Cierro comillas. Reflexión hecha por Hannah Arendt, una de las más importantes filósofas de la historia, particularmente del siglo XX. Durante el juicio hecho por el pueblo judío al teniente coronel de las SS, uno de los gestores de la denominada, comillas, solución final, Adolf Eichmann, criminal de guerra y genocida y violador de derechos humanos, que fue rastreado, localizado y secuestrado por la inteligencia israelí en Buenos Aires, Argentina, y trasladado a Israel en 1960. Juzgado y hallado culpable, fue sentenciado a la horca en 1962. Esta y otras reflexiones hechas por ella durante el mencionado proceso la llevaron a concluir que, lejos de tratarse de un ser monstruoso o perverso, era un hombre normal, común, pequeño e insignificante, incapaz de pensar por sí mismo y, por tanto, poco dado a la reflexión, algo que puede llevar al ser humano a aceptar casi todo. Por ello, Eichmann no se sentía en absoluto culpable de ninguno de los abominables hechos que ejecutó. Como buen burócrata, obedecía órdenes superiores, hacía su trabajo. Según la ley alemana, tales atrocidades no eran delitos y, por tanto, él, como ciudadano respetuoso de la ley, seguía las órdenes de quien estaba en la cúspide de la pirámide. Eichmann, lejos de odiar a los judíos, seguía las órdenes de quien estaba en ella y a quien él admiraba, Hitler. En sus actos no había sentimiento alguno de bien o mal, solo cumplía con su deber, esperando con ello obtener reconocimientos y ascender dentro de los escalones de esa, la estructura a la que pertenecía. Los estereotipos, las instituciones de cuyo aparato formamos parte y por las que llegamos a sentirnos apoyados, sean estas ideologías, religiones y o movimientos o partidos políticos, nos hacen perder el sentido de las cosas y hacernos pensar que obramos de manera correcta. En su libro Eichmann en Jerusalén, más conocido por su subtítulo Un estudio sobre la banalidad del mal,
Hannah Arendt nos muestra la idea de que la maldad puede aparecer en nuestros actos cuando dejamos de reflexionar acerca de si lo que hacemos está bien o está mal. Como judía, sufrió el racismo teniendo que huir de Alemania hacia Francia, donde estuvo en un campo de concentración. Ella analizó cómo un país culto como Alemania pudo cometer los terribles crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Para ello estudió el juicio a Eichmann, uno de los principales responsables del genocidio judío, al ser él quien manejó su logística, encargándose de su conducción en los trenes cuya estructura ferroviaria él diseñó. En ellos eran llevados y gaseados durante el viaje hacia los campos de concentración para eliminar a la mayor cantidad posible con escalofriante efectividad. Los que no morían durante el trayecto eran luego asesinados. La ciega educación y el adoctrinamiento recibido por los nazis permitió que los soldados cometieran las peores atrocidades sin detenerse a pensar en sus consecuencias. Para hacer lo que él hizo, se podría creer que se debe ser una persona malvada. No obstante, el análisis hecho por Hannah Arendt le permitió entender que cualquier persona puede llegar a cometer los crímenes más terribles cuando deja de pensar. Lo aterrador del caso es que en esas mismas circunstancias cualquier persona podría llegar a actuar de la misma manera. Esta forma de actuar al llegar a esta situación fue lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. No hay que ser perverso o malvado para llegar a cometer los peores crímenes. Solo hay que dejar de pensar, dejar de reflexionar. Durante el juicio, Eichmann se apoya en Kant, a quien cita mal, para decir que como éste lo manda en uno de sus afirmativos categóricos, él solo se limitó a obedecer las leyes y las órdenes, aunque Kant hablaba también de conceptos como igualdad y la dignidad de todos. No solo hacer lo que se debe, sino considerar las condiciones dentro de las que se debe actuar. Algo que no tiene que ver únicamente con las ideologías, como el nazismo, sino con la cotidianidad que hace que cada vez más la reflexión se vea desplazada por estereotipos, frases e ideologías que circulan por las redes sociales, generalizaciones y relatos sin soporte real, discursos que repetimos sin pensar y que nos van condicionando justamente por eso. Se dejó de pensar y de reflexionar, no ahora, desde hace mucho. Se siguen las tendencias, se obedece sin pensar, se reconoce como autoridad a quien nos induce. Es más cómodo, menos exigente. Decía José Pablo Feynman, filósofo argentino, que, abro comillas, la filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa, cierro comillas. Puede responder preguntas no solo en lo esencial, sino en lo profundo. ¿Qué soy? ¿Qué somos? Etcétera. El asunto es que las reflexiones de Hannah Arendt, a través de su libro, nos demuestran que cualquier persona, en cualquier condición, cuando deja de pensar y de reflexionar, se puede convertir en monstruo. La burocracia, los estereotipos o clichés, la ausencia de reflexión, la incapacidad de pensar por sí mismo, pueden convertir en monstruo a cualquier ser humano, despertando en él instintos y sentimientos peores que el odio o la discriminación de cualquier clase. Experimentos llevados a cabo por distintos científicos en los años 60 del pasado siglo así lo demostraron. Dejaron ver cómo una persona puede dejar de ser tal para convertirse en un burocratizado y obediente autómata. El mal y su aberrante banalización en nuestra sospechosa
posmodernidad. Son muchas las definiciones que podemos buscar del mal para tratar de encontrar y entender su significado. Por ejemplo, comillas, lo contrario del bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, o de un modo que no se considera correcto o adecuado como una norma sobreentendida, o de forma total o parcialmente contraria a lo que se supone o espera que debería ser u ocurrir, o el significado del mal en filosofía, ausencia del principio moral, además de la carencia de bondad o afecto hacia el entorno y los individuos, ausencia del bien, en fin, cualquier otra forma que se nos ocurra para definirlo y lograr así entenderlo. Sabemos que todas las especies que pueblan el planeta, la humana es la única que sepamos consciente de su noción. Y por tanto, se supone que sabe diferenciarlo del bien para así evitarlo o, en su defecto, practicarlo a conciencia. A lo largo de la historia, el ser humano ha sido el mayor y principal depredador, tanto del planeta y de las demás especies como de la suya misma, con el único propósito de satisfacer más que necesidades, instintos como la codicia, la sed y el ansia de poder y dominación, el deseo de posesión tanto de grandes extensiones de tierra como de bienes materiales, la lujuria, en fin, todo aquello que exalta el culto a la personalidad de aquellos que se erigen como caudillos, siempre ha existido uno, a quienes los demás obedecen y siguen, convertidos en una masa automatizada, incapaz de pensar por sí misma y por tanto carente de capacidad de reflexión. El ser humano es así la única especie que ha arrasado, desterrado, despojado, esclavizado y sometido a sus semejantes para satisfacer sus más bajos instintos sin detenerse a pensar en las consecuencias de sus acciones ni en el mal y la desgracia que éstas ocasionan. Así ha sido y continúa haciéndolo porque esa es su naturaleza. El fin justifica los medios, se puede decir. Pragmatismo. Tema interesante para analizar en próxima y sospechosa entrega. Entonces, al pasear la mirada ya no por el entorno mundial o latinoamericano, sino por el local, el nuestro país, nuestra particularidad, vemos cómo esa máxima pareciera ser la única bandera posible que, disfrazada de ideología, se enarbola y ondea para, sin ningún disimulo y con total desfachatez, atraer seguidores. Cabe recordar que las ideologías, al propagarse, se convierten en partidos y estos, al serlo, se burocratizan. Surge entonces el infaltable caudillo y en él y con él el culto a la personalidad, lo que lo hace anteponer sus ambiciones e intereses particulares al bienestar de los demás. Arrastra entonces a sus seguidores convertidos en adoradores, en autómatas incapaces de pensar y reflexionar y actuar por sí mismos. Hitler, Mussolini, Stalin, entre muchos otros, son vivo ejemplo de ello al arrastrar también los dos primeros a sus países y al mundo al desastre de la Segunda Guerra Mundial y el otro al totalitarismo y el terror. Siempre habrá en la cúspide de la pirámide un líder que sirve a sus propios intereses o a los de poderosos grupos económicos. Esta clase de personajes incapaces de sentir empatía hacia los demás y solo se valen de ellos para lograr sus fines, y entonces aquellos, buscando su guiño y su aprobación, se convierten en idiotas útiles que obedecen y cumplen órdenes, esperando trepar dentro de la estructura a la que pertenecen. Aquí nos sobran ejemplos, desde las luchas por la independencia y los tiempos que le sucedieron a lo largo de nuestro
proceso republicano, hasta los actuales, en los que los hechos vividos a lo largo del mismo o son desconocidos o son ignorados o simplemente no nos preocupan. Los horrores que el mundo presenció durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio sufrido por un pueblo que tuvo la desgracia de ser elegido como causante de todos los males y señalado como enemigo interno dentro de una sociedad como la alemana durante los años que sucedieron a la Primera Guerra Mundial y antecedieron al inicio de la Segunda, y que lo convirtieron en su chivo expiatorio para justificar la barbarie a la que fue sometido, parece haber servido como inspiración a algún megalómana ególatra caudillo adicto al poder, que para mantenerse en la cúspide de la estructura utilizó al Estado como trinchera para conseguir la satisfacción de todos sus ambiciosos propósitos, sin ninguna vergüenza ni de su parte ni de quienes lo secundaron. Transformó al Estado en una descomunal estructura criminal, pero no le bastó con ello. Se alió con criminales, ejércitos particulares armados, supuestamente para combatir a otros grupos igualmente criminales, pero de ideología política opuesta, a los que declaró y estableció como enemigo interno para justificar toda la barbarie que luego desataron, no contra ellos, sino contra indefensos e inocentes campesinos, arrebatándoles sus tierras y obligándoles a abandonarlas, o desapareciéndolos cuando se negaban a hacerlo. Tortura, descuartizamiento, decapitaciones, y como siniestra cereza de ese pavoroso pastel, los espantosos hornos crematorios en los que era desaparecida la evidencia, al crecer cada día más el número de víctimas de tan sistemática, escalofriante y aterradora doctrina, que llegó a ser, al parecer, una doctrina de Estado. Hoy, transcurridas más de 2 décadas, la verdad empieza a conocerse y es revelada a una sociedad que no se inmuta, tal vez porque se familiarizó y aprendió a convivir con tan aberrantes hechos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué como sociedad lo permitimos? ¿Qué pasaba por las mentes de quienes lo hicieron? ¿Acaso como una especie de siniestros burócratas obedecían órdenes emanadas de jerarquías superiores dentro de la estructura de la que llegaron a formar parte, desde cuya cúspide el caudillo las impartía? Está claro ahora que, al menos en lo que a los integrantes de una fuerza estatal constituida para proteger a la población civil y no para atacarla respecta, así ocurrió, motivados por estímulos como ascensos, bonificaciones, vacaciones y otras prebendas incluso de menor importancia. Dejaron de pensar y reflexionar sobre la gravedad y las consecuencias de sus actos. Banalizaron y trivializaron el mal hasta inconcebibles e inimaginables extremos. Hemos preferido ignorar la historia, tanto la que el mundo nos ha mostrado como la nuestra misma. Por eso la repetimos y continuamos engrosándola con nuevos tomos en los que, al escribirlos, aumentamos y mejoramos su contenido de sangre y violencia. El mal y su aberrante banalización en nuestra sospechosa posmodernidad. Bueno, gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros, hasta aquí nuestra sospechosa entrega de hoy. Yo siempre en la grata compañía de mi compañera. Esperamos vernos pronto en otra próxima y sospechosa entrega. Somos Sospechosamente, una apuesta por el pensamiento crítico.